Muy buenas a todos, gente. Aquí Shishido Viking en un día más. No en la red salvaje, hoy estamos en Excel. Hoy quiero hablarles sobre un tema bien importante y es algo que deberían tener en cuenta en sus rankeds. Y no solo en sus rankeds, sino en prácticamente cualquier partida, que es la Champion Pool. Hay mucha gente que directamente no sabe qué es esto, pero todos tenemos siempre una breve noción de lo que es, aunque no lo sepamos. ¿Qué es la Champion Pool? La Champion Pool es básicamente ese conjunto de personajes que tú utilizas de una manera consistente. ¿A qué me refiero con consistente? Conoces de manera más o menos avanzada sus mecánicas, tienes bastantes partidas con ellos, te sabes desenvolver, entiendes lo que quieres hacer dentro de la partida, básicamente entiendes lo que quiere hacer el campeón y juegas en consecuencia a ello. Es muy distinto a lo que quiere hacer un Garen que lo que quiere hacer un Malphite. ¿Ok? Comenzando por eso. ¿Para qué nos sirve esta Champion Pool? Nosotros necesitamos siempre tener un pick consistente, el cual, como ya dije, sepamos jugar. Me imagino que ya en algún momento les habrá pasado de probar un champion y dar puta lástima con el personaje porque verdaderamente no sabes utilizarlo, no conoces los límites del personaje, no sabes cuánto daño haces más o menos, porque uno no puede estar 100% seguro siempre de cuánto daño hace tu champion, pero puedes tener una breve noción. Eso en líneas generales. Y creo que es importante tener esa champion pool bien definida, puesto que muchas veces vamos a entrar en la duda de qué debemos piquear dentro de la partida. ¿Cuál es el mejor pick? ¿Cuál es el pick más seguro? ¿Cuál es el pick que más puede abusar contra cierto matchup? Etcétera. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a entrar de lleno en cómo crear tu champion pool y hacia qué deberías orientarla. Como pueden ver, aquí tenemos un Excel en donde tenemos bastante información, bastantes cositas. Esto me llevó un buen rato hacerlo, pero realmente no es difícil. No necesitan tampoco hacer un Excel, yo porque soy un enfermo mental. Pero con que ustedes lo tengan más o menos claro en su mente, ya basta y sobra. ¿Qué queremos tener en cuenta a la hora de hacer una Champion Pool? Primero que los personajes nos guste jugarlos y nos desenvolvamos correctamente con ellos. En mi caso, por ejemplo, no existen Yasuo ni Yone en mi Champion Pool porque me parecen personajes de mierda, en el sentido de que yo los odio. Entonces, obviamente, yo no los voy a jugar por muy bueno o muy malo que sea contra cierto matchup. Simplemente son champions que no me gustan, me molestan y no los quiero jugar, simplemente. Entonces, siempre comienzas por ahí. ¿Qué es lo que te gusta jugar? Luego de eso, quieres saber para qué quieres usar ese champion. Como pueden ver, en las primeras 2, 3, 4, en las primeras 5 páginas de la B a la F, tenemos ciertos apartados. Les voy a explicar cada uno de estos apartados y ya entenderán por qué hay el nombre de algún champion en ellos. Comencemos por el Blind Pick. El Blind Pick. ¿Qué es el Blind Pick? Blind Pick básicamente significa elegir a ciegas. El Blind Pick consiste en este momento en el que tú no sabes contra qué vas, ¿ok? No conoces tu matchup. Por ejemplo, eres el primer pick de la partida y tú no sabes contra qué vas porque eres el primero. No has visto a nadie, tú eres el primero en piquear. Entonces, dentro de estos Blind Pick, tiene que haber personajes que sean seguros, ¿ok? Personajes que sean seguros o en el caso de tú first pickear, ser la primera persona dentro de toda la partida en elegir personaje, tienes que tener un power pick. Esto yo no lo tengo aquí porque los power picks son cosas bien específicas, pero básicamente un power pick consiste en un personaje que en ese momento del meta está muy roto, está muy fuerte, es pico ban. Fue el caso de Yuumi en la season anterior, fue el caso de Aatrox, fue el caso de Kha'Zix en los últimos 2 parches de la temporada, que eran champions que querías o tenerlos en tu equipo o banear solo el equipo contrario. Pero siempre tenía que haber esa prioridad de que ese personaje tiene que estar o no.
¿Ok? ¿Qué tengo yo en mis blind pick? Ya dejamos de lado el power pick, ya les dije, algo muy específico, depende mucho de la temporada, depende mucho de muchas cosas. ¿Qué tengo yo de blind pick? Yo tengo Ornn, Sion y Gnar. ¿Por qué? Porque estos tres champions son muy buenos siendo el lado débil, siendo la weak side. Sobre todo Sion. Porque Sion es un champion que tú puedes diviarlo 60 veces. Y aún así él se va a mantener más o menos even en cuanto a nivel. Enfrente del contrario. Porque al final tú te mueres, pero te llevas la oleada con tu pasiva. Entonces tienes como esa posibilidad. Además es un champion muy molesto porque si te descuidas un momento te tumba una torre. Es muy bueno escapándose y limpiando oleadas. Entonces es un champion que es como muy seguro. Ornn, más de lo mismo. Hay ciertas situaciones en donde no quieres piquear Ornn, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. También un personaje bastante seguro, que escala bastante bien. Se mantiene relevante en la partida porque tiene mucho CC y aporta utilidad y tal. Ok. Y Gnar, que es un champion un poco más carry a comparación de estos dos, pero sigue siendo un personaje bastante safe. Tienes un salto que tiene bastante rango. Tienes esta posibilidad de que cuando te transformas en Mega Gnar tienes mucho CC. Entonces te puedes escapar relativamente fácil. Tienes mucho control de masas, bla, bla, bla. Ya saben cómo funciona el personaje. Entonces, lo tenemos claro, ¿no? Queremos blind pickear personajes que sean seguros, que sepamos que aunque nos vaya mal en nuestra línea, que es lo que en teoría debería pasar, obviamente hay casos excepcionales en donde tú le ganas a tu laner, que generalmente te va a counterpiquear, va a piquear algo que es fuerte contra tu personaje. Hay casos en donde le ganas, pero hay que asumir que eso no es lo que va a pasar. O sea, hay que asumir que este jugador es tan bueno como tú y va a abusar de las ventajas que tiene su personaje sobre el tuyo. Ya vamos a hablar de eso también un poquito más adelante. Ok, tenemos en cuenta ya el blind pick, ya sabemos qué quiere decir. Vamos con el segundo apartado, que es el más divertido de estos dos, que es el counter pick. ¿Qué es un counter pick? Básicamente un counter pick es un personaje que debido a sus mecánicas, a la manera como se juega o a ciertos factores específicos, es muy bueno contra otro. Les doy un ejemplo. El personaje Fiora es muy fuerte contra Sion. ¿Por qué? La pasiva de Fiora es una pasiva que hace daño verdadero y hace daño en función al porcentaje de vida. A la vida máxima, creo, si mal no recuerdo. No sé exactamente cómo escala específicamente porque hay varias formas de escalar. X, eso no importa. El punto es que es un champion que está bien diseñado para matar personajes que tienen mucha vida. Véase Mundo, véase Sion, véase también un Malphite, puesto que hace daño verdadero. Contra tanques en general es un champion muy fuerte. Entonces piqueas ese champion cuando tienes enfrente un Sion, por ejemplo. Blind piquean un Sion y tú piqueas una Fiora. Y tú per se tienes ventaja sobre él. Que él te mate es complicado y que tú lo mates es fácil. Así funciona básicamente. Es el mismo caso con Gwen, que es muy fuerte contra tanques. Darius, que es fuerte contra personajes un poco más pasivos. Por ejemplo, Gnar, por ejemplo, Kayle, por ejemplo... ¿cómo se llama? Algunos luchadores así. Contra Garen eres fuerte, contra Fiora le puedes ganar, así. Renekton también, counter pick perfectamente. Entienden el punto. Son champions que tú quieres usar cuando sabes que es positivo para ti. Un ejemplo muy muy bueno para esto es Riven. Riven es un personaje que es muy fuerte en uno contra uno, es un asesino y tal, bla bla bla, y depende mucho de su movilidad. Pero al ser tan dependiente de su movilidad, un gran pick contra ella es Poppy. Porque Poppy es tan fuerte como ella en el uno contra uno, un poco menos, porque al final es un tanque. Pero tú durante un par de segundos tú evitas que Riven se mueva. Le cortas su combo, ¿sabes? Entonces Riven tiene que jugar mucho más pasiva para poder entrar, porque siempre tiene que tener en consideración
tu segunda. Ok, ya entendemos lo que es un counter pick. Perfecto. Ahora, vamos a la mejor situación que tú puedes tener en tu partida. Dentro de la fase de picks. Que es ser el last pick. El last pick, como su nombre lo dice, traducción literal al español, el último en elegir. Cuando tú eres el last pick, tú eres el consentido. O sea, tú fuiste bendecido por los dioses. Porque tú eres quien va a cerrar la composición. Como ya dijimos, el first pick, el primero en elegir, tiene la potestad de elegir el power pick de turno. El personaje fuerte, el personaje roto. Y el last pick es quien tiene la potestad de elegir el personaje que va a ser bueno frente a toda la escuadra enemiga. Les doy un ejemplo muy bueno de esto. Malphite. Malphite, como ya saben, es un champion que yo juego a veces, no lo juego mucho. Y hay una razón para que yo no lo juegue mucho. Porque Malphite es un personaje muy dependiente de la composición enemiga. ¿En qué sentido? Me imagino que les habrá pasado que en el equipo enemigo les toca un Yasuo en medio, un Yone en top, el jungla es un Tryndamere o un G, de ADC es una Samira y de support es un Pyke. Equipo de enfermos mentales total, pero esto se ve, esto existe. ¿Y cuál es el mejor pick contra los personajes que hacen daño físico y de autoataques? Un Malphite. ¿Por qué? Porque todas las habilidades de Malphite, menos la primera, si mal no recuerdo, escalan en defensa física. Es un champion que te quita velocidad de ataque. Es un champion que se beneficia mucho de la resistencia física. Tiene muy buen engage, que es algo que perjudica mucho a la mayoría de los champions AD. Y es un personaje bastante seguro. Entonces es difícil que te maten en línea. Y si sacas ventaja, eres básicamente inmortal. Por ahí yo tengo un video en mi canal en donde le parto la boca a un Yasuo, pero de una manera absurda. ¿Por qué? Porque lo maté una vez. Aparte que en uno contra personajes AD eres fuerte, no eres débil. Bien jugado, eres fuerte. Es un gran counter pick contra una composición full AD. A eso es a lo que me refiero con que tú eres quien cierra la compo. Tu pick tiene que ser bueno contra todo lo que hay en el equipo enemigo. Poppy también es un buen counter pick. Porque de repente no vas contra una Riven. Digamos que vas contra un Mordekaiser. Es un personaje que es molesto. Es molesto, es muy molesto, es muy fastidioso. Pero fuera de todo, tú tienes muchas herramientas para eludir su combo. Aunque no aprovechas tu segunda de manera muy correcta, porque él no tiene movilidad. De repente en el equipo enemigo tienen un Jarvan, una Kalista y una Kali. Son tres personajes que tú inutilizas totalmente. Entonces te sacrificas un poco en ese sentido. Es como, voy a pasarla mal en mi línea, pero cuando lleguemos a juego medio, cuando comiencen las teamfights, yo voy a inutilizar durante 2 o 3 segundos, no recuerdo exactamente cuánto tiempo dura la segunda de Poppy, a estos tres personajes, sobre todo a Kalista. Gente, ustedes no, o sea, a Kalista tú no la dejas dar autoataques. ¿Me entiendes? Así de fuerte es Poppy en ese sentido. Existen bastantes más champions en eso, pero ya pueden ver en mi champion pool hay 3 Aatrox, perdón. Sí, perdón. Eso, Aatrox, Malphite, Zed. Ya está. De repente Gwen también podría estar aquí, pero no importa. El punto es explicar esto, ¿no? Ya hablamos del last pick. Ahora hablemos de otra cosa bien importante, el comfort pick. ¿Qué es un comfort pick? El comfort pick es el personaje que tú quieres usar cuando realmente no sabes qué jugar. Te piquean un champion, porque eso te va a pasar a veces, que es como que dentro de tu champion pool hay un agujero. Que a lo que yo llamo agujero son ciertos champions en específico contra los que tú realmente no sabes cómo jugar o no tienes un pick específico para ellos. En mi caso es Jace. Yo no sé jugar contra un Jace, nunca, con ningún champion. Raras veces les gano, generalmente me sacan ventaja, porque verdaderamente yo no sé jugar contra ese champion. Es un champion que probablemente debería comenzar a jugar yo para entender qué es lo que quiero hacer contra él. Ok,
De eso hablaremos un poco más adelante. Comfort Pick. Ya hablamos, ya acabo de decirlo. El Comfort Pick es básicamente eso. Un pick que tú tienes con el que te sientes cómodo y seguro contra la gran mayoría de matchups. En mi caso son Gnar, Garen y Ornn. Gnar como champion safe es muy bueno, entonces me gusta. Además, esto habla bastante de tu estilo de juego. En mi caso, mi estilo de juego es bastante tranquilo, pasivo, de escalar y de buscar sacar ventajas pequeñas. Garen, Ornn, Gnar. No tiene mucho más que explicar este apartado en específico. Es el personaje con el que más cómodo te sientas, o los personajes con los que más cómodo te sientas. Bien. Y ahora hablamos sobre el pick seguro, el safe pick. Es parecido al blind pick y poco más. O sea, podríamos hasta ponerlos en el mismo... O sea, en la misma categoría los champions. Aquí yo tengo Gnar, Ornn, Kennen. Si se dan cuenta, básicamente lo mismo que el blind pick. Y eso es simplemente un pick seguro. Esto por lo menos yo lo utilizo, este tipo de champions, cuando tienen una compo. Cuando tienen, por ejemplo, un top y un jungla que son hiper agresivos. Por ejemplo, tienen un Pantheon en la jungla. Digo, un Pantheon en top y un Lee Sin en la jungla. Son dos champions que quieren estompear a lo que tengan enfrente. Entonces yo, jugando de manera safe, puedo evitar que esto suceda, o por lo menos apaciguarlo lo máximo posible. Ralentizar la partida, porque ellos quieren que la partida acabe rápido, mientras que yo quiero ralentizar la partida. Entonces tienes estos picks con los que tú te sientes cómodo y intentas mantener una partida tranquila, llevarla lento. ¿Ok? Kennen también está aquí, aunque Kennen también puede ser un counter pick para Darius, por ejemplo, que estás así. Pero bueno, se sobreentiende. Ahora, vamos con la parte que más me gusta de todo esto. Mis personajes, los matchups, positivos y negativos, y el skill matchup. Eso es lo último de lo que vamos a hablar. Como ya dije, tú tienes que tener tu champion pool. Tu champion pool necesita ser consistente. ¿En qué sentido? Cuando tú armas una champion pool, tú necesitas tener personajes que sean buenos contra ciertos personajes que a ti te molestan. Ser buenos, tener picks para tus personajes cuando te los piquean a ti, ya que tú los conoces bien, entonces puedes explotar sus debilidades. Y tener personajes de comfort, como ya lo dijimos hace rato. ¿Qué tengo yo en mi champion pool? Tengo Ornn, Sion, Malphite, Gnar, Darius, Garen, Aatrox, Kennen, Poppy, Gwen, Urgot y Renekton. No lo voy a explicar todo porque de verdad es mucha info. De todos modos, les dejo aquí en pantalla el Excel para que tengan más o menos una noción de qué yo quiero hacer con cada champion. Entonces, cada champion va a tener matchups positivos y negativos. Generalmente cuando tú blind piqueas vas a tener matchups negativos, y cuando tú las piqueas o counter piqueas vas a tener el matchup positivo. Claro, esto depende de lo que tú piquees y contra lo que vayas, pero en líneas generales debería ser así. Perdón. Por ejemplo, si yo piqueo un Ornn de blind, probablemente me van a sacar algunos de estos personajes del lado derecho, los negativos. Voy a tener un matchup negativo en donde probablemente la pase algo mal, tenga que esforzarme mucho para mantenerme dentro de la partida, así. Y sobre todo, que esto ya lo comenté en algún video, cuando tú tienes un matchup negativo, básicamente tú no tienes derecho a equivocarte, mientras que el enemigo puede equivocarse más veces que tú. Digamos que tú tienes un comodín y él tiene 2 o 3. Por ejemplo, matchup Ornn contra Zed con doble T. Es un matchup súper positivo para Zed, porque tienes más daño en DPS que el Ornn, tienes más burst que el Ornn también.
si le metes la segunda, y si split pusheas mejor que él, le ganas en silent, en teamfight lo puedes sacar de la pelea y denegarle su ulti. ¿Sabes? Tienes muchas ventajas contra él. Y además de eso, tienes la pasiva, que en late no se nota mucho. Pero en early, un set puede estar al 10% de su vida cómodo contra un Ornn. Porque el daño que le hace Ornn siempre lo va a dejar a nada. Y nunca lo vas a matar de un básico. Por ejemplo, cuando al set le falta un autoataque para morir, no lo vas a matar. Porque se va a curar lo justo y necesario siempre. Siempre, en serio, es siempre, es siempre. Es muy frustrante eso. Me ha pasado morirme bajo torre contra un set que tiene 50 de vida y se cura un poquitico. Y yo le meto el básico y sobrevive. Y tengo que intentar darle otro básico para que vuelva a pasar. Hasta que me muera contra la torre o me voy. O me mata, cualquiera de las tres. Pero en ese spot no lo matas. Si tú no tienes enfriamiento, simplemente no lo matas. Entonces es un matchup muy positivo contra Set. Obviamente, todos los matchups son winnable. Todos son ganables. Tú puedes ganar cualquier matchup con cualquier champion en cualquier situación. Pero tienen que darse las cosas específicas. Tiene que darse muy bien para ti y muy mal para el enemigo. Para que tú ganes ese matchup. Pero se puede. De hecho, hay champions que son bastante buenos remontando este tipo de matchups negativos. Yasuo y Yone son en este caso. Irelia también. Darius. Sobre todo champions uno contra uno, pero con tanquecitos también lo puedes hacer. Bien jugados lo haces. Me han visto hacerlo bastantes veces a mí. Contra Fioras, contra Zed, contra todo tipo de champions. Ok. Tenemos los matchups negativos y los matchups positivos. Siempre hay que intentar que tu matchup lo conozcas mejor que el enemigo. No siempre va a pasar. Hay gente que son enfermos. Por ejemplo, los OTP. Los OTP generalmente conocen mucho mejor tu matchup que tú. Entonces, aunque tú tengas un matchup positivo, ellos tienen bastante chance de darte la vuelta porque conocen mejor el matchup que tú. De hecho, es muy bueno jugar contra OTPs cuando estás masterizando un champion para meterlo en tu champion pool, porque el OTP te va a enseñar cuáles son las fortalezas que tiene su champion y cuáles son las debilidades del tuyo. Eso también pasa cuando juegas Mirror Match en normales, que a mí no me gusta jugar Mirror Match nunca, pero cuando tú tienes un Mirror Match, tú aprendes mucho cuáles son las debilidades y las fortalezas de tu champion. Porque vas contra el mismo personaje. Entonces, tienes que explotar las debilidades y aprovechar las fortalezas mejor que él. Porque él quiere hacer lo mismo. Entonces, bueno, un pequeño dato para que lo tengan en cuenta cuando les toque un Mirror Match. Tener muy en cuenta eso. Y bueno, por último vamos a hablar de los skill matchups, los picks situacionales y los bans. Hay ciertos matchups que no se deciden en la fase de pick, se deciden dentro de la partida. ¿A qué me refiero con esto? Existen los matchups positivos y negativos, pero también existen los matchups de habilidad, los skill matchups. Como ya dije, se puede ganar cualquier matchup con cualquier champion, pero la probabilidad de que uno le gane al otro siempre está. O sea, la probabilidad de que un Darius le gane a un Garen es favorable para el Darius, simplemente. Obviamente Garen puede ganar, pero en el caso de que los dos sean igual de buenos, Darius tiene la ventaja. Punto. Entonces, el skill matchup es básicamente un matchup en donde siempre es 50-50. Donde depende de la habilidad del jugador quién va a ganar este matchup. Generalmente esto pasa con matchups en donde son dos luchadores. La mayoría de los matchups de Yasuo son así. Los matchups de Fiora también. Los matchups de Gwen, de la mayoría de los luchadores uno para uno así, de buen escalado, tienden a ser un matchup de habilidad. Jax también. En donde quien juega mejor es quien gana. Así de simple.
Eh, los picks situacionales son básicamente estos picks en donde tú tienes una situación en donde cierto personaje encaja de manera correcta. Por ejemplo, digamos que tenemos tres personajes AD. Tenemos un Pyke, una Samira y un Yasuo. Yasuo medio. En la jungla tenemos un tanque. Entonces nosotros necesitamos arriba algo AP. Porque si no, nos va a quedar una composición en donde si nos piquen un Malphite vamos a comer pene. Entonces ahí es cuando entra el pick situacional. Entra un Mordekaiser, entra una Gwen, por ejemplo, puede entrar un Kennen. Es un pick que en esa situación en específico es muy bueno. Hay muchos ejemplos de esto. De hecho, aquí yo especifico, si se dan cuenta. Sé que no va a dar para ver todo. Pero bueno, aquí tienen los nombres. Vamos a leer, por ejemplo, el primero. Vamos a leer a Ornn. ¿Cuándo yo quiero piquear Ornn? Cuando necesite Brain piquear y no esté en el otro equipo Braum, Yasuo o Samira. En esa situación en donde no está ninguno de esos tres personajes, Ornn es un buen pick. ¿Por qué? Porque son tres personajes que te pueden cancelar el ulti. ¿Se entiende? Lo mismo con todos los personajes. Por ejemplo, a Urgot. ¿Por qué yo quiero piquear Urgot? Porque hay de repente un Tryndamere en el equipo enemigo que va top. Cuando quiero presionar y a la vez tener un tanque, yo piqueo Urgot para dar esa presión porque el campeón es muy fuerte en 1 contra 1 y también es bastante tanque, entonces tengo las dos cosas ahí. No es el mejor tanque, no es el mejor personaje en 1 contra 1, pero me da las dos cosas a la vez. ¿Ok? Entonces, pensar mucho en por qué estás piqueando el champion y qué es lo que tienes enfrente. Porque hay champions contra los que tú no quieres piquear algo. Por ejemplo, si tú piqueas un Urgot y hay un Olaf, tu ulti es inútil contra el Olaf. Porque se tira el ulti de él y no puedes hacer nada. Y se cura más que tú y tiene más DPS, bla, bla, bla. ¿Ok? Última cosa, bien importante, los bans. Tú tienes que saber cuáles son los champions que te molestan. ¿Cuáles son los champions contra los que tienes problemas? ¿Cuáles son los champions contra los que no te gusta jugar? Esto ya puede ser algo más personal. En mi caso yo tengo Yasuo, Yone y Irelia porque no me gusta jugar contra esos champions. Pero también tengo Mordekaiser y Fiora, que son dos champions que, aunque no me molesta jugar contra ellos, son personajes que ellos en específico le dan problemas a la mayoría de mis personajes. Por ejemplo, contra Fiora yo no tengo ningún pick con el que yo me sienta seguro de jugar contra una Fiora. Contra Darius me pasa también lo mismo, porque yo sé jugar mucho más Darius, entonces me defiendo mejor. Contra Mordekaiser también. Tengo Zed, pero es un matchup que puedes perder también. Y si pierdes... o sea, quien pierde ese matchup lo pierde durante toda la partida, no lo remonta. Y eso básicamente. Tipo, tienes que saber muy bien cuáles son esos personajes que te dan problemas para banearlos. Si no los tienes en tu equipo y no quieres jugar contra eso, estás pensando piquear algo en específico, tú lo baneas y ya está. Y te quitas ese problema de encima. Tener bastante en cuenta qué es lo que tú no quieres en la partida. Bueno, gente, poquito más. Espero que se entienda bien todo esto que quiero decir. Yo sé que es mucha explicación, es mucho texto. Pero yo creo que es un tema bien interesante para abarcar. Son cosas que la gente muchas veces no sabe, sobre todo en el lo bajo. Que la gente apenas está ingresando al juego y tal, y están entendiendo cosas. Al final, el LoL y el Wild Rift, sobre todo el LoL, obviamente, son juegos que tienen una curva de aprendizaje muy empinada. Entonces, es bueno que existan videos de esto, por muy pocas reproducciones que tengan, porque probablemente esto no va a tener mucha repercusión así, pero para a los pocos que le gusten, está ahí, ¿sabes? Así que bueno, gente, poquito más. Gracias por ver, gracias por estar. Like y suscríbanse a mi canal si les gusta mi contenido. Tengo TikTok, tengo Facebook
tengo alguna otra cosa que no recuerdo. Coméntenme si les gusta este tipo de videos más didácticos. Y bueno, apoyarnos a que el canal siga creciendo. Ya creo que ya lo dije, gracias por ver, gracias por estar. Y los que no estuvieron, jódanse. Bye.